Vamos entonces a leer Daniel capítulo 8. Dice así: en el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de unos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey al tipo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Oramos. Ora. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y rogamos, Padre, que tú nos seas propicio en esta mañana para poder entender las Escrituras y para poder vivirlas. En nombre de Jesús, sé con cada uno de nosotros, sé con el predicador también para exponerla en claridad. En Jesús, amén. Bien, hermanos, ahora es muy alto. La semana pasada entramos en la segunda parte del libro de Daniel, capítulo 7. Cuando nosotros comenzamos esta introducción al libro de Daniel, decíamos que todo estaba muy bien hasta el capítulo 6, pero a partir del capítulo 7
entrábamos en una parte que para muchos es complicada, es confusa, una porción, una parte de este libro que no es la que más se ha predicado. Decíamos que se ha predicado mucho de los primeros capítulos, de Daniel en el foso de los leones, de los amigos de Daniel en el horno de fuego, pero cuando llega a esta parte, o se ha predicado poco o se ha dado a mucha confusión. Veíamos que tiene que ver con las imágenes que este libro tiene, porque entramos en un tipo de texto que tiene sus características y que no es común en nuestra época. Nosotros no usamos ese tipo de literatura hoy. Sin embargo, como vimos la semana pasada, estas visiones, estas bestias que nosotros hemos estado viendo a partir del capítulo 7 tienen un significado que no es tan oscuro ni tan equivocado cuando entendemos un poco del contexto, cuando comprendemos a qué apuntan cada una de estas cosas. Y una de las cosas que veíamos la semana pasada, es que el pueblo de Dios tiene una gran esperanza en el futuro. Veíamos que todas estas visiones pretenden dar esperanza y ánimo al pueblo de Dios. El pastor Franklin nos compartía en la exposición de Daniel 7 que finalmente el pueblo de Dios va a disfrutar de la victoria de nuestro Rey Jesús. Y eso es una gran bendición. Nosotros nos gloriamos en eso. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría, ese es nuestro consuelo ante las dificultades que vivimos. Pero el capítulo 8 hay otra visión donde hay algo que nosotros tenemos que entender en medio de todas estas cosas. Y es que si bien experimentaremos victoria, y es que si bien la iglesia se encamina a disfrutar de un reino eterno y tenemos toda esta esperanza por delante, tenemos que entender que antes de que esas cosas sucedan, hay mucho sufrimiento en el camino. Y yo sé que a nosotros no nos gusta hablar de sufrimiento. Y yo sé que hay muchas personas que incluso en el nombre de la fe prometen, anuncian una vida cristiana sin dolor, sin aflicciones. Yo no sé si existe todavía, pero cuando yo conocí al Señor había un movimiento que se llamaba el Para de Sufrir. No sé si todavía eso existe. Donde le decían a la gente, ya para de sufrir, Dios no quiere que tú sufras. Sin embargo, la realidad, lo que nos enseña la Escritura es totalmente diferente. La vida cristiana está plagada de sufrimiento y antes de nuestra liberación final, el pueblo de Dios va a sufrir mucho. Quiero que grabes esa verdad en tu mente ahora mismo. El pueblo de Dios sufrirá mucho antes de su liberación. Sí, hay una liberación final, futura, hay una esperanza tremenda, pero antes de que eso ocurra, hay mucho sufrimiento para el pueblo de Dios. Y quiero mostrarte eso a la luz de este texto. Lo primero que quiero que notes conmigo es que ya el pueblo de Dios experimentó ese sufrimiento antes de experimentar la liberación. Ahora que vamos a hablar del pasado, no vamos a hablar de nosotros ahora. Vamos a hablar del pueblo de Dios en el pasado, vamos a hablar del pueblo de Israel específicamente. Y quiero que entendamos a la luz de este texto que ya ese pueblo, ya el pueblo de Dios en el pasado, antes de experimentar su liberación, tuvo que experimentar sufrimiento y dolor. Y lo que vamos a hacer en esta primera parte del sermón es ver toda esta visión, todo el capítulo 8, por supuesto. Ya lo leímos, no lo vamos a leer otra vez, pero vamos a estar viendo lo que este texto nos enseña. Aquí hay otra visión más muy similar a la del capítulo 7, pero un poquito diferente, características diferentes. Y quiero dejar claro algo que lo voy a estar recalcando al final, y es que aunque nosotros estamos hablando del pasado, y estamos diciendo el pueblo de Dios en el pasado, lo que estamos viendo en el capítulo 8, y es parte de lo grandioso que es este texto, es que cuando Dios les revela esto a Daniel, que los acontecimientos que revela aquí todavía no habían ocurrido. Eran para el futuro de ellos, del pueblo de Dios en aquel entonces. Entonces comienza esta visión en capítulo 8 y nos dice que fue en el año tercero del reinado de Belsasar. Eso nos lleva a nosotros al capítulo 5. Belsasar en su año tercero. Este es el último rey del imperio babilonio. Y ustedes recuerdan que en capítulo 5 tenemos la escritura en la pared, donde este rey se exaltó contra Dios y fue quebrantado. Ahí terminó el gobierno babilonio de manera definitiva. Si nosotros pensamos un poquito en lo que hemos estado viendo ahora, sabemos que Israel estaba en Babilonia por su pecado. Era parte del juicio de Dios. Pero ya ese gobierno opresor, ya ese gobierno que había pisoteado a Israel, que los había sacado, ese gobierno que sacó a Daniel siendo un adolescente, ya era un anciano,
estaba tocando su fin. Así que uno podría preguntarse, quizás ya el tiempo está terminando y las aflicciones pararán de manera definitiva. Y es en ese momento en que Daniel recibe esta visión. ¿Y qué es lo que él ve? Él ve primero un macho, un carnero, ¿verdad? Un carnero. Y este carnero tiene dos cuernos. Y no vamos a pasar mucho trabajo interpretando eso porque el mismo texto nos lo enseña. Así que si usted se ha sentido en algún momento desanimado porque no entiende estas cosas, Daniel tampoco las entendía. Tuvieron que explicárselas. Entonces lo que nosotros vamos a ir básicamente es a lo que Dios mismo le muestra a Daniel. Tenemos el primero que es este carnero y nos dice que en el versículo 3 era un carnero con dos cuernos y aunque eran altos los dos, había uno más alto que el otro. Cuando nosotros vamos al versículo 20 nos dice quién era el carnero. Dice que eran los reyes de ¿dónde? De Media y de Persia. Este fue el gobierno. Estos fueron los quienes derrocaron el gobierno medo persa, fue el gobierno que derrotó a Babilonia, destruyó a este rey. Tenía dos cuernos porque representa a los dos gobiernos, medos y los persas. Pero había uno más grande, ¿por qué? Porque los persas fueron más poderosos y más grandes que el gobierno de Media. Y es interesante porque dice que tenía esos dos cuernos, pero el que creció más alto, el que era más alto, vino después. O sea, el gobierno que vino después fue más grande y más poderoso. Y lo que quiero que notes es esto. Tenemos hasta ahora un gobierno poderoso que es Babilonia, grandioso, hizo cuando quiso, deshizo, parecía imparable. ¿Hasta cuándo? Hasta un día. Y ese día llegó otro más poderoso. En este caso, los medo-persas. Y eso es lo que Daniel está viendo. Y está viendo que este gobierno medo-persa dice en el versículo 4 que hería con sus cuernos al norte y al sur y ninguna bestia podía pararse delante de él. Era inquebrantable. Tenía un poder tremendo. Nadie podía con él y hacía su voluntad, se engrandecía. Y tenga esa palabra presente porque la va a ver. Se engrandecía. Se hizo grande. Se hizo poderoso. Parecía que nadie lo iba a destruir. ¿Hasta cuándo? Hasta un día. Un día. Y ese día es cuando aparece aquí el macho cabrío. Dice Daniel que venía un macho cabrío con un cuerno notable entre los ojos, versículo 5, que corría del lado del poniente, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y cuando este macho cabrío llega donde está esta primera bestia, ¿qué es lo que hace? La destruye. Acaba con ella, la hiere, dice que lo hirió, versículo 7, lo quebrantó con sus dos cuernos y el carnero que no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder y ese macho cabrío, dice versículo 8, se engrandeció sobremanera. ¿Vuelvo otra vez a oír? Se engrandeció. Y yo quiero que vayas notando conmigo todo lo que va pasando. Hay un gran imperio poderoso, parece que nadie puede con él, pero viene otro y lo derriba. Y ese se engrandece. Y a ese nadie lo puede detener, pero viene otro, lo derriba. Y se va repitiendo y se va repitiendo. Ahora, ¿quién es este macho cabrío? Nos dice el versículo 21 que es el rey de Persia y que ese cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero. Y por la historia nosotros sabemos que ese rey primero fue Alejandro Magno. Y por la historia sabemos lo que significa que este animal no tocaba la tierra. Cuando Alejandro Magno conquistó al gobierno medo-persa, lo hizo con 35,000 hombres y lo hizo a una velocidad tremenda. Así que lo que Daniel está viendo es que va a venir un gobierno con un rey que con tal velocidad va a embestir a este gobierno anterior, que no va a darle tiempo a nada, va a acabar con él, va a destruirlo. Ese fue Alejandro Magno. Fue poderoso. Su reino fue grandioso también. Él se engrandeció también. Pero dice el versículo 28 que estando en su mayor fuerza, no en su debilidad, en su mayor fuerza, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4. Bueno, Alejandro Magno murió a los 32 años de edad. Aún para la época, era joven. Tan joven que no dejó herederos. Dicen los historiadores que cuando en su lecho de muerte le preguntaban quién sería su heredero, Alejandro decía, el más fuerte.
Y tal fue así que sus generales después de él se disputaron el poder y su reino fue dividido en 4 reinos. ¿Cuántos pueblos tenemos aquí? 4. 4 reinos que salen de este. Y aquí es donde se pone todo bueno, porque de uno de estos reinos viene un gobernante, que dice el texto que viene como un pequeño cuerno. Versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Les voy a decir en un momento quién fue este cuernito pequeño, pero primero quiero que hablemos un poquito de él. Nos dice primero que fue pequeño, o sea, no es alguien prominente, no fue prominente al inicio, pero comenzó a engrandecerse. Se hizo grande, comenzó a extenderse, dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia dónde más? Hacia la tierra gloriosa. ¿Sabe usted cuál es la tierra gloriosa? Israel. Comenzó a extenderse. Y en su extensión, este rey llegó también a Israel. Y dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército del cielo no es nada místico, no es nada misterioso, es el pueblo de Israel. ¿Usted recuerda cómo le dijo Abraham, cómo le dijo Dios a Abraham que sería su descendencia? Como las estrellas de ¿qué? Del cielo. Y no tenemos que pasar, como decía, mucho trabajo, porque después, más adelante, cuando se nos explica la visión, se dice en versículo 24 que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, al pueblo de Dios. Este rey que se engrandeció, que comenzó pequeño, que se hizo grande, destruiría no solamente otras naciones, sino que llegaría a Israel y haría grandes estragos en Israel. Mira todo lo que hizo. Las tomó, las echó por tierra, las pisoteó. El lenguaje es, imagínatelo en tu cabeza. Porque lo que tiene este tipo de literatura apocalíptica es que pretende darnos en nuestra mente imágenes que queden grabadas. Imagínate este animal, este cuerno, esta persona pisoteando al pueblo de Dios. Se engrandeció aún contra el príncipe de los ejércitos. Si los ejércitos aquí y esas estrellas son el pueblo de Dios, ¿quién será el príncipe de los ejércitos? El Dios de ese pueblo. Se engrandeció contra él. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este hombre logró o lograría en el futuro para ese momento que el sacrificio continuo fuese quitado y que el santuario de Dios fuese echado por tierra. Este hombre impediría que el pueblo de Dios pudiera seguir ejerciendo su adoración a Dios en aquel entonces. Dice el versículo 12 que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hizo lo que quiso y prosperó en eso. Así que imagínate, Dios le está diciendo a Daniel, va a llegar un hombre y este hombre va a extenderse hasta el pueblo de Dios. Este hombre va a destruirlo, lo va a pisotear, va a acabar con ustedes, que va a oponerse aún al mismo Dios, va a quitar los sacrificios, va a pisotear la verdad de Dios, va a echarla por tierra y va a hacer lo que quiera y va a prosperar. Eso parece bastante desalentador. Sin embargo, así mismo ocurrió. Este hombre fue Antíoco Epífanes IV. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen por la historia. Si usted lee los libros de Macabeo, que no son libros inspirados, tengo que aclarar, las Biblias católicas lo tienen, pero no son inspirados, pero lo puede leer por una cuestión histórica. Ahí va a aprender que todo lo que dice acá lo hizo Antíoco Epífanes. Primero, Antíoco Epífanes comenzó pequeñito. Él ni siquiera era heredero al trono. De ahí que era un pueblo pequeño. Pero era un hombre muy astuto y con su astucia fue ganando terreno y logró usurpar el trono. Este hombre se extendió, comenzó a ganar popularidad, a tener éxitos militares, se extendió hacia el pueblo de Dios y comenzó, mira, saqueó el templo, logró sacar el templo, lo puedes ver en Macabeo, en capítulo 1, está, lean después los libros de Macabeo, saqueó el templo, destruyó al pueblo de Dios, mandó a miles y miles de judíos en aquel entonces, actuó con engaño constantemente, muchas veces actuó con engaño, quitó el continuo sacrificio, logró que ellos no pudieran seguir sacrificando, levantó un monumento a sus dioses en el donde se ofrecían los sacrificios,
creo que fue él también el que sacrificó cerdos dentro del templo de Dios, hizo atrocidades. Y en ese sentido se levantó contra el príncipe de los príncipes, se levantó con el Señor, porque todo lo que era la adoración del pueblo de Dios en aquel entonces. Su nombre significa Dios hecho manifiesto, y por supuesto se lo puso él mismo. Antíoco o Epífanes significa Dios hecho manifiesto. O sea, yo soy un Dios. Así se consideraba este hombre. Murió en diciembre del 164 antes de Cristo, porque tal y como dice aquí, él se fortalecería, haría ruina, versículo 24, prosperaría, haría arbitrariamente, destruiría la fuente al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y si no es por mano humana, ¿quién lo quebrantó? Dios. Ahora, hermano, pongámonos en los pies de Daniel. Es bonito mirar la historia con todo el conocimiento que tenemos. Muy lindo poder decir, mira esto que dice aquí y esto fue lo que ocurrió. Pero ponte en los pies de Daniel. Faltaban cientos de años para que todas estas cosas pasaran. Los últimos eventos descritos en esta visión, algunos duraron más de 300 años en cumplirse. Y Dios le está diciendo a Daniel, cientos de años antes, le está revelando paso por paso todo lo que va a acontecer con el pueblo de Dios. Y ten presente que estaba próximo, ya muy próximo, el que Israel saliera de Babilonia, regresara una vez más a su tierra. Podrían pensar que ya todo estaba por terminar y Dios le está diciendo a Daniel, queda mucho todavía por delante. Quizás van a tener un poco de alivio, quizás van a tener un poco de descanso, pero el sufrimiento no va a acabar. Daniel no vio estas cosas. Ya Daniel era un anciano. ¿Para qué Dios le revela entonces a Daniel todas estas cosas? Dice el texto que Daniel tenía que ponerlo por escrito. Tenía que guardarlo, dice el texto, en el versículo 26. Guarda la visión porque es para muchos días. Falta mucho todavía, guárdala. Guárdala. ¿Para qué Dios le da esto a Daniel? Para que el pueblo de Dios en el futuro supiera, entendiera que los sufrimientos no habían acabado. Y que antes de experimentar la liberación tendría que haber el sufrimiento. Y eso fue lo que sufrió el pueblo de Dios. Israel sufrió todas estas cosas en su tiempo. ¿Cuánto tiempo duró? Dice el texto del versículo 14 que 2300 tardes y mañanas. Esto pudiera ser, para algunos creen que es literal, pero si estamos entendiendo cómo funciona la literatura apocalíptica, sabemos que nada es literal, que todo es simbólico. Entonces, ¿qué simbolizan 2300 tardes y mañanas? Simple y llanamente el tiempo determinado por Dios. El que sea, el tiempo perfecto. 2300 tardes y mañana da aproximadamente 6 años y pico. Quizás el aproximado, el número 7, quizás lo que quiere simbolizar es lo perfecto, un tiempo perfecto, un tiempo adecuado. No iba a durar menos de lo que Dios ha determinado, no iba a durar más de lo que Dios ha determinado. En su momento justo, Dios iba a terminar con todo esto y luego el santuario sería purificado. Dios permitiría que su pueblo sufriera lo que tuviera que sufrir hasta ese tiempo. Las predicciones son muy específicas, tan específicas que los escépticos han dicho que el libro de Daniel se tuvo que haber escrito después, porque no pueden entender que sean escritos con tanto tiempo de antelación eventos con tal lujo de detalle. Nosotros sabemos que la explicación es simple. El Dios que orquesta la historia es el Dios que le dio la visión a Daniel. Y nosotros tenemos el privilegio, el enorme privilegio de pararnos de este lado de la historia, mirar atrás, poder ver todo lo que Dios le mostró a Daniel y poder ver cómo todo se cumplió de manera perfecta. Y ese es un privilegio que a nosotros nos debería llenar de ¿qué? De asombro, hermano. Piénsalo por un momento. Piensa por un momento el gran control que tiene el Dios en el que tú has creído sobre los eventos, personas, gobiernos de la historia. Piensa en el control absoluto que tiene Dios de todos los acontecimientos, que Dios puede decir con lujo de detalle quién viene, hasta cuándo viene, qué hace, qué no hace y cuándo se va. Ese es nuestro Dios. Y eso nos llena de asombro, nos llena de gratitud, nos llena de
de una santa admiración hacia el Dios que tú y yo tenemos. Ese es nuestro Dios, pero también nos llena de vergüenza también. Porque teniendo un Dios tan grande, tan poderoso y tan soberano, ¿cuántas veces nosotros no vivimos desconfiando de nuestro Dios? Dice, yo no desconfío de Dios, no desconfiamos de palabra, pero en la práctica muchas veces desconfiamos de nuestro Dios. Una de las doctrinas más sostenidas por aquellos que las creemos es la soberanía de Dios, y es una de las que más, muchas veces en las que menos estamos, a la luz de la cual estamos viviendo. Deberíamos sentirnos avergonzados cuando desconfiamos del propósito de Dios, cuando desconfiamos de lo que Él ha permitido y lo que permite día a día en nuestras vidas, sabiendo qué gran Dios tú y yo tenemos. Deberíamos sentirnos avergonzados también cuando nuestra confianza descansa en los poderes y gobiernos de este mundo. A mí me asombra tanto ver cómo viviera en mi mente Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Y ver todos estos gobiernos poderosos subiendo, cayendo, subiendo, cayendo. Que lo que yo pienso y lo que veo en mi adelante como cubano, como persona, es que al fin y al cabo todo va a terminar. Este un día va a terminar y el que venga después terminará también. Y todos van a terminar. Todos terminarán. Porque esa no es nuestra finalidad. Poner nuestra confianza en gobiernos humanos es pecado. Iba a buscar otra palabra, pero al final, ¿qué es otra palabra? Es pecado. Estamos pecando contra nuestro Dios cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en los poderes de este mundo. Todos, no veo un poder, no veo un gobierno en la Escritura que tenga la capacidad de satisfacer al hombre, que tenga la capacidad de traer bondad al hombre. No lo hay. Aún el pueblo de Israel, cuando quiso un rey como todas las naciones, se volvió como todas las naciones y rechazó al Señor. Lo más triste es que el pueblo de Israel, teniendo todas estas palabras, aún así pecó contra el Señor. Y quiero que notes algo interesante en el versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Claro que está diciendo aquí el texto, que el pueblo de Israel fue entregado por su propio pecado. A causa de la prevaricación. Israel ahora estaba en Babilonia por su pecado. Un día estaría otra vez en su tierra y el Señor le está diciendo, van a volver a pecar. ¿Y porque van a volver a pecar, volverán a ser entregados. Y yo voy a permitir que sufran debajo de ese gobierno impío. Y al final destruiré al gobierno, porque es la manera en que Dios ha estado actuando. Dios usó a Babilonia para juzgar el pecado de Israel, pero después castigó a Babilonia por su propia maldad. Usó a otro gobierno para castigar a Babilonia, pero ¿qué hizo con el otro? También trató con ese otro gobierno. Y así es como Dios obra. Y aún así el pueblo de Dios, sabiendo estas cosas, conociendo lo que Dios había revelado, aún así se rebeló contra el Señor. Pero así también hemos hecho nosotros muchas veces. Y eso no hace otra cosa que mostrar una vez más la belleza y grandeza de nuestro Dios, en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Providencia. ¿Cuál es lo que significa providencia? Que Dios prevé y provee. Dios previó el pecado de Israel y proveyó un sacrificio perfecto para su pecado, pero Dios previó nuestra maldad y pecado y proveyó un sacrificio perfecto en Cristo Jesús, como dice Romanos 5:8. Nos dice que Dios nos muestra su amor después de que nos arrepentimos y creímos, no, que siendo aún pecadores, siendo aún malvados, Cristo murió por nosotros, porque cuando Cristo se entregó, tú y yo no habíamos creído. Y aún así Cristo se entregó por nosotros. Ese es el amor de nuestro Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Ese Dios que le mostró a Daniel un día que el pueblo de Israel sufriría, padecería antes de que fuese librado definitivamente. Y ahora tú me dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque usted mismo acaba de decir que todo eso ya pasó, que estos gobiernos ya terminaron, que el cuernito pequeño ese que creció fue Antíoco Epífanes, que ya se murió. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ahora vamos a hablar de nosotros. Tenemos que entender que el pueblo de Dios en el presente también va a experimentar estas cosas. La iglesia
en este contexto, va a experimentar también mucha tribulación y mucho sufrimiento antes de que llegue la liberación final. Y vamos a hablar de eso y tenemos que entender primero cómo funciona la profecía en la Biblia. Las profecías en la Biblia generalmente no tienen un cumplimiento único y final. Tienen múltiples cumplimientos hasta el fin de los tiempos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. A Israel se le prometió que sería librado del exilio, ¿sí o no? Sí. ¿Dios lo liberó, sí o no? Sí. Sin embargo, la Escritura dice que todavía, en cierto sentido, nosotros estamos en el exilio. Y todavía no hemos sido liberados, ¿sí o no? Mientras vivimos en este mundo, vivimos en el exilio, no hemos sido liberados. Ahí tienes una promesa que tiene un doble cumplimiento. Ya tuvo un cumplimiento para el pueblo de Israel, pero tiene un cumplimiento final que no ha llegado para nosotros. Lo mismo ocurre con estas cosas que nosotros vemos aquí. Tal es así que Jesús en Mateo 24 toma esta promesa y la aplica para un momento posterior. Acompáñenme a Mateo 24, que lo estuvimos leyendo en la lectura, y quiero mostrarle para que vea lo que Jesús hace con este mismo texto que nosotros estamos analizando hoy. Mateo 24, del 15 al 22. Dice allí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? ¿El profeta quién? Daniel. Ahora, Jesús, para este momento, ya lo que ocurrió con Antíoco Epífanes había pasado cientos de años antes. Y ahora Jesús, aproximadamente unos 100 algo, por ahí cerca de los 100 años. Ahora Jesús está diciendo, cuando ocurra eso en el futuro, o sea, eso ya ocurrió, pero está diciendo, cuando ocurra, cuando veáis la abominación desoladora, y habla de un momento en el futuro donde iba a haber ¿qué cosa? Sufrimiento y aflicción y tribulación para el pueblo de Dios. Sin embargo, ya eso también pasó, porque eso ocurrió en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo de Jerusalén. Y ya ese cuernito pequeño del que habla Jesús aquí, ese hombre también ya vino, porque fue otro hombre después. Entonces, ¿por qué? Y ahora algunos estarán pensando, sí, pastor, pero eso habla para el tiempo del fin. ¿Por qué a veces pensamos que habla del tiempo del fin y algunos que hablan de la destrucción del templo de Jerusalén? Porque son las dos cosas, porque las profecías se cumplen más de una vez. Y lo que Jesús dijo aquí se cumplió ya cuando el templo de Jerusalén fue destruido, pero aún todavía hay cumplimientos en el futuro. De manera que nosotros podemos tomar las palabras de Daniel y las podemos aplicar perfectamente a nosotros hoy. Podemos ver en el futuro que todavía hay un cuerno pequeño que tiene que levantarse. ¿Es el anticristo? Nosotros creemos, hemos dicho más de una ocasión, que creemos que, como dice Juan en sus cartas, el anticristo no es tanto una persona como una disposición, una inclinación contraria a Cristo, y que pueden ser muchas personas, puede ser una corriente de pensamiento y demás, pero no es descabellado y no es antibíblico pensar que dentro de esa o esa oposición a Cristo, por supuesto, van a haber personas y va a haber personas poderosas que van a liderar esa oposición al Evangelio. Y quizás ese es el hombre al que Pablo en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 8, llama aquel inicuo que el Señor destruirá. Nosotros podemos esperar ese tipo de cosas en el futuro. De hecho, ya vimos que ha pasado en el pasado, ya vimos que está pasando en el presente. Pasó en el pasado para el pueblo de Israel, pasó después de que Jesús habló estas cosas, pasó también, pasó a lo largo de toda la historia. ¿Cuántos gobiernos no se han levantado contra el pueblo de Dios? ¿Cuánta persecución no ha habido? ¿Cuánta sangre no ha habido? ¿Cuánta muerte no ha habido? Y todos han sido liderados por hombres poderosos que se creen los dueños del mundo, que se creen que hacen y deshacen, que nunca van a ser tocados, y todo ha ocurrido ¿hasta cuándo? Es que la historia se repite, sigue lo mismo. Se han levantado imperios y terminan siendo destruidos al final. Dios destruye a estos imperios, pero permite que su pueblo sufra en el camino. ¿Por qué lo hace? Él es bueno y justo, hermano. No podemos dudar de nuestro Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Él tiene el derecho de permitir el sufrimiento en nuestras vidas. Eddie leía un pasaje y dice que a nosotros se nos concedió no solamente creer, sino que cosas. Padecer. Y padecer.
Es necio afirmar, es necio e irreal decirle al pueblo de Dios tranquilo que no pasa nada y que todo va a ir de bien en bien, todo va a ser mejor cada vez más. No, porque la Biblia no nos enseña una historia donde las cosas se van volviendo mejores. En la historia, según nos las narra la Biblia, las cosas se van poniendo peores. Peores. Y lo que nos muestra la Biblia es que la fidelidad y el amor a Cristo trae sufrimiento, persecución, no lo contrario. El pueblo de Dios le espera sufrimiento, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 8. Pedro le dice al pueblo de Dios que aunque tienen una esperanza tremenda, preciosa en los cielos, tienen que entender que en este tiempo, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Así que la iglesia tiene que estar preparada para que en el futuro cercano, próximo o lejano, enfrente persecución y sufrimiento. Y la pregunta es si nuestra iglesia está preparada para eso. Y la pregunta es si tú estás preparado para sufrir por Cristo. Si tú estás preparado para padecer lo que nunca nosotros hemos padecido. Lo que no sabemos. Sí, pastor, hay persecución. No, hermano, no. No, a mí me avergüenza decir que nosotros nos persiguen cuando hay gente cortándole el cuello, cuando hay personas que están siendo quemadas hoy en día, apedreadas en pleno siglo XXI. A mí me avergüenza decir, porque estoy pasando por tribulación, porque no tengo corriente, eso es dolorosísimo, pero eso no es tribulación, hermano. Nosotros no sabemos lo que es la tribulación. Nosotros no sabemos lo que es que te persigan, que te quemen, que te maten a tus hijos delante de ti. Pastor, eso era antes, que eran bárbaros. No, eso es historia moderna. Los rusos lo hicieron. Le mataban a la familia a los pastores delante para que se retrataran de su fe. Eso es historia moderna. Nosotros no estamos sufriendo, pero podemos sufrir en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? La iglesia tiene que estar preparada, pero ¿qué significa estar preparado? ¿En qué sentido estamos preparados? Primero, la iglesia tiene que orar para esos momentos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, porque cuando venga la aflicción va a venir la tentación. Va a venir la tentación porque queremos preservar la vida, queremos preservar las posesiones, queremos preservar nuestra familia, queremos preservar las cosas que amamos y atesoramos en este mundo y no vamos a tener fuerza para enfrentar la oposición y la aflicción por causa del Evangelio. Tenemos que orar para que el Señor nos prepare para ese momento, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos dé la fuerza, para que el Señor nos ayude en ese tiempo. Tenemos en segundo lugar que crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque mientras más le conocemos, mientras más conocemos su carácter, su bondad, su propósito, más confiados vivimos en este mundo. Mi confianza, mi seguridad descansa en términos prácticos, porque en términos absolutos descansa en la obra perfecta de Cristo. Porque Él se entregó, porque Él es mi Salvador, yo puedo descansar completamente y seguro en sus manos. Pero en términos prácticos, me refiero al día a día, a esa confianza, a ese caminar, descansa en cuanto conozco yo a ese Dios. Yo le hice una vez la historia del viaje que hicimos a Oriente con el chofer que se dormía. Yo no dormí en toda la noche. Yo no podía dormir porque el hombre se dormía y estaba manejando. Yo no podía, mientras más, a medida que conocía al hombre por el camino, me di cuenta que no podía dormir. Pero todo es lo contrario con nuestro Dios. Mientras más lo conoces, más descansa. Más descansa porque sabes que Él tiene el control. Que Él es justo, que Él es bueno y que nada lo que permita para su pueblo, nada lo que permita escapa a su justicia y a su bondad. Y hermano, quiero darte un último consejo en cuanto a estar preparado. Aférrate a Cristo como tu mayor tesoro en la vida. Hay un texto en Mateo, capítulo 13, que a mí siempre me ha ministrado mi vida. Y ahí hay una historia, una parábola, Mateo 13, 44. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es el reino de los cielos. Cuando tú lo encuentras, ya nada de lo que puedas tener en esta vida tiene valor. Porque encuentras el verdadero tesoro.
Hermanos, si Cristo no es tu tesoro hoy, no lo va a ser mañana. Si Cristo ahora, sin el cuchillo en el cuello, no es tu tesoro, cuando tengas el cuchillo en el cuello, no lo va a hacer. Si nosotros hoy valoramos más otras cosas, valoramos más nuestra comodidad, le tememos más a los hombres, le tememos más a perder el prestigio, le tememos más a la opinión de los demás. Si nosotros hoy no tenemos a Cristo como lo más importante en nuestra vida, ¿qué nos hace pensar que en un momento de aflicción va a ser importante Cristo para nuestra vida? Si ahora no lo es. La mejor manera en que la iglesia se prepara para enfrentar la persecución y el sufrimiento es atesorando a Cristo. Porque cuando tú tienes a Cristo como tu mayor tesoro, no te importa la vida, no te importan las posesiones, te lo pueden quitar todo y no pasa nada porque ya tú lo tienes todo ya. Porque lo que no te pueden quitar es a Cristo y nadie te lo va a quitar. Por eso Jim Elliot dijo, no es tonto el que da lo que no puede ganar para guardar lo que no puede perder. Y Jim Elliot hablaba de su vida y efectivamente entregó su vida por el Evangelio. Y él dijo, yo no soy tonto por entregar algo que yo no puedo guardar. La vida no la puedo guardar, pero lo que no puedo perder es la vida eterna. Así que todo lo demás se puede perder, menos eso. Bueno, quiero terminar el sermón haciéndote una pregunta para que pienses, reflexiones. No me respondas, solamente pienses, porque al final yo no voy a responder. Pero piensa en esto. ¿Qué tiene de común una mariposa al amanecer, el parto y el evangelio? Piensa en tu mente. ¿Qué tiene en común una mariposa, el amanecer, el parto y el evangelio? Todas estas cosas, estas 4 cosas que he mencionado, son cosas preciosas que son antecedidas por momentos difíciles y duros. La mariposa primero tiene que ser una larva. Y en ese capullo, esa mariposa es aprisionada y esa prisión, el capullo fortalece sus alas y da lugar a una bella mariposa. El amanecer, según se dice, es antecedido por las horas más oscuras de toda la noche. Son justo antes del amanecer. El parto, ustedes lo saben mejor que yo, sobre todo las madres, es un tiempo de dolor, de sufrimiento, pero da lugar a una alegría inmensa. Bueno, en el caso de Kela, en el caso de Frankie todavía se lo está sintiendo. Pero es lindo, ¿verdad? Cuando pasan por todo eso, dicen, mientras están pasando por todo eso, quieren terminar rápido, pero después que pasa la alegría y el gozo de tener una nueva criatura, consume, opaca todo el dolor que puedan haber pasado y tantos así que se animan otra vez a volver a pasar por el proceso, ¿verdad? Y el Evangelio, hermano, el Evangelio es la buena noticia de nuestro Salvador viniendo a este mundo y pasando por la hora más oscura, entregando su vida, siendo azotado, derramando su sangre para dar lugar a la vida, para que tú y yo tengamos vida. Todas estas cosas preciosas son antecedidas por el dolor y el sufrimiento. La vida cristiana no es diferente. Antes de la gloria viene el sufrimiento. Pero como dice el canto que cantábamos ahorita, palidecen, y ahí estoy parafraseando el canto, palidecen. ¿Qué cosa es el sufrimiento? ¿Qué cosa es la aflicción? A la expectativa y a la luz de la esperanza que nosotros tenemos delante. ¿Qué cosa puede ser eso? No es nada, hermano. Que ese sea tu ánimo y tu aliento, porque no podemos ser ignorantes y no podemos decir, no, todo va a estar bien, no. Va a haber sufrimiento para el pueblo de Dios. Quizás nosotros no lo veamos, quizás no sea nuestra generación, quizás sean los que vienen después, nuestros hijos, nuestros nietos. No sabemos el tiempo que falta. Quizás no lo veamos y quizás sí, porque Dios es el dueño del tiempo. Va a ocurrir cuando Dios quiera. Pero sabemos que hay un gozo puesto delante de nosotros. El mismo gozo que sostuvo a nuestro Salvador